Cada mujer tiene una historia que deja huella, un sueño que tomó forma entre el trabajo, el territorio y la vida. Aquí escuchamos esas voces que transforman, que crean y que sostienen. Bienvenidas y bienvenidos a Historias con Rostro de Mujer, una serie del Fondo Mujer Libre y Productiva. Historias reales de mujeres que caminan con autonomía y que con lo que hacen cada día están cambiando su vida y la de su entorno. Esto es Historias con Rostro de Mujer, donde la autonomía tiene nombre propio. Hola a todas y todos, yo soy Indira Serrano y esto es Historias con Rostro de Mujer del Fondo Mujer Libre y Productiva. Hoy tenemos a una mujer que ha cambiado la vida de muchas otras mujeres y por lo tanto ha cambiado la vida de muchas familias y por lo tanto la vida de muchas comunidades. Cristina Ariza es abogada, es madre y forma parte de la estrategia de autonomía económica en la parte de empleabilidad, en la estrategia de empleabilidad en el programa Mujeres, Equidad y Empleo. Ella es una mentora de empleabilidad. ¿Cómo estás, Cristina? Bueno, bien, gracias, Indira. Estamos muy contentos de tenerte aquí, muy contentas de tenerte aquí, porque el programa en el que estás es un programa fundamental para la libertad y la autonomía de las mujeres. Y es un programa fundamental para salir de la parte teórica y de la parte ideal y convertir esto en una realidad práctica. Tú eres una guía, ¿no? Tu trabajo es guiar a las mujeres para que alcancen su autonomía económica a través de eliminar o disminuir todas esas falencias que impiden que tengan un empleo digno. ¿Qué es un empleo digno? Bueno, un empleo digno en Colombia, hablemoslo así, generalmente, que tengas, por lo menos, básicamente, cumplas con un salario mínimo mensual legal vigente. Y esto también tiene unas garantías adicionales, que es tener acceso a la seguridad social, a que tengas una liquidación, a que tengas La cesantía. esas cesantías, y lo que es liquidación, cesantía, puedas acceder a una EPS, a una ARL, poder cotizar una pensión, que es lo que te va a llevar ese ahorro a futuro y poder tener una estabilidad, entre comillas, digámoslo así, de poder vivir una vejez digna. Eso básicamente es lo que es un empleo digno. Un empleo digno es mínimo un salario mínimo, un salario mínimo, aunque parezca redundante, no lo es. No lo es. Desafortunadamente, todas las prestaciones de ley, que tengas todas las prestaciones de ley, que tengas tu salud y tu pensión, que tengas derecho a tu salud y tu pensión, que tengas una liquidación y que eventualmente puedas acceder a pensionarte para tener una vejez digna, ¿no? Desafortunadamente en Colombia eso se violenta muchas veces, ¿no? Desafortunadamente hay mucho, no solamente hay mucho empleo informal, sino también hay muchas empresas que coaccionan a sus empleados y empleadas a trabajar por debajo de esas condiciones de empleabilidad digna, ¿cierto? Total, hay una vulneración sistemática de derechos, válgase la redundancia, pues sí, porque no hay oportunidades y de pronto comercialmente el empresario lo que siempre va a buscar es menores costos, disminuir costos al máximo. Aún a costa de la dignidad y del bienestar de las personas. A la dignidad y del bienestar de la persona. Este programa en el que tú estás tiene un aliado fantástico para el Fondo Mujer, que es la Fundación Colombia Incluyente. La Fundación Colombia Incluyente es un aliado del fondo. A través de ellos se ha venido dando la gestión de la articulación de este programa, de este proyecto, que es poder llegar a muchísimos territorios a dignificar la vida de la mujer a través de un empleo digno. Cuando ustedes hablan de empleo digno, cuando el fondo y guías como tú hablan de empleo digno,
yo no puedo evitar recordar que hace unos años yo estaba haciendo una investigación acerca de las estadísticas del trabajo femenino. En mi caso particular estaba escuchando estadísticas del trabajo femenino afro en Colombia y había un alto nivel, un alto margen de empleo informal, ¿no? Y de autoempleo, pero al mismo tiempo te daban otras eh, estadísticas de que las mujeres afro, las mujeres indígenas, cuando iban a buscar empleo, era en el momento en que más discriminación sufrían, ¿no? Están relacionados estos dos parámetros, ¿no? Estas dos estadísticas. Es muy difícil eh, decirle a una mujer que no acepte un empleo por debajo de los parámetros dignos cuando ya el mismo sistema les impide acceder con facilidad a un empleo por tener una determinada característica. Culturalmente hay esas barreras, diría que mental, porque es más que todo mental lo que hay, de señalamiento, de desigualdad hacia la comunidad afro, hacia la comunidad étnica, indígena. Sí, se han venido buscando estrategias para que esas barreras disminuyan y digo que es paso a paso que esto se va buscando. Estrategias como este programa de mentorías de empleabilidad y todo lo que tiene que ver con Colombia, la Fundación Colombia Incluyente, que lo que busca es eso, lo que busca es bajar las barreras de discriminación que hay a esas comunidades ancestralmente discriminadas por el hombre, llamémoslo así, por el ser humano, porque no podemos decir un género en específico o un sexo en específico porque aquí estamos todos metidos en la misma pelota. Porque es sistémico. Porque es sistémico. Es algo que pasa en todo el sistema, ¿no? En todo el mundo, en toda la pelotica del mundo. En toda la pelotica del mundo. Entonces, sí, eso es lo que se ha venido buscando, de identificar, de hacerle ver a esas empresas las oportunidades que ellos como empresarios tienen al momento de contratar a una mujer que tiene que es afro, a una mujer que es étnica, a una mujer que ha vivido violencia en el conflicto armado, a una mujer que ha sido víctima de violencias basadas en género, a una mujer que está en una condición de discapacidad. Eso es lo que se está buscando. Parte de la estrategia lo que busca es eso, crear y eliminar esas brechas que hay. Eliminar las brechas. Eliminar las brechas de desigualdad y dignificar. Eso, cuando hablamos de dignificación, podemos mencionar eso, de que haya igualdad, de que haya equidad, de que haya, que todos estemos iguales, que no haya discriminación ni distinción alguna. Eso está muy interesante, pero yo quiero empezar por dónde es. Sí. Vamos a empezar por el principio. ¿Dónde naciste? Bueno, yo nací en Valledupar, Cesar. ¿Cuántos hermanos son o eres solita? En el matrimonio de mamá y papá, 4, y por parte de papá tengo 4 más. Es una familia grande, es una familia muy grande. Somos en total 8 hermanos. ¿Y creciste en Valledupar? Crecí en Valledupar. Con una infancia linda, feliz. ¿Cuándo es el momento en que esta mujer crece y cambia todo su chip y empieza a decir, voy a empezar a trabajar por otras mujeres? Y ¿cuándo tomaste la decisión de estudiar lo que estudiaste? Tú eres abogada. Yo soy abogada de profesión. ¿Cómo se da ese cambio? Tuve una experiencia a mis 15 años, el cual marcó mi historia de vida. Yo fui abusada sexualmente y de ahí se desarrolló todo lo que fue el tema del acompañamiento legal, la denuncia, tanto penal como civilmente. Ya llegó un punto en que tenía 15 años, ya estaba casi que a culminar mi bachillerato. Termino mi bachillerato, paso todo ese proceso emocional de vivir esa situación, esa vivencia.
Y cuando ya tomo la decisión de empezar una carrera, yo digo, no, yo voy a estudiar Derecho para ver como más a fondo lo que venía sucediendo conmigo, porque dentro del proceso penal y civil que se venía desarrollando había muchas inconsistencias. A pesar de que yo en ese momento era una niña, pues siempre escuchaba uno que al abogado, al vecino, que al otro, como mencionar cuestiones del proceso como tal. Y veía que eso no iba a ir para ningún lado. Y Cuando hablas de mencionar cuestiones del proceso como tal, estamos hablando de... avances en la justicia. Avances en Sí, la pero justicia. cuando estamos hablando de que a veces todavía se culpa mucho a la víctima del hecho en vez de concentrarse en el victimario, ¿no? Cuando te citan, porque bueno, hablo en mi caso personal, cuando me citaron a hacer las declaraciones del hecho, te sientes Agredida, agredida, revictimizada. revictimizada, porque empiezan a hacerte una cantidad de preguntas, pasas por las diferentes instituciones que se hace el acompañamiento, pues aclaro de que en ese momento yo era menor de edad, y todas las instituciones te hacen una pregunta diferente. Entonces, hay esa revictimización constante y sobre todo un señalamiento, porque a veces por parte de funcionarios no tienen como ese tacto, no tienen esa educación, esa formación para manejar Una situación de una situación de esta, y lo que hacen es revictimizar. revictimizar. En el otro lado de esta situación, hay formas de ir poco a poco cambiando ese panorama, ¿no? Porque ese panorama es muy desolador. El panorama de la victimización, del ataque y después de la revictimización. Y en ese espacio en el que hay un grupo de personas en la que tú estás incluida y con un acento muy fuerte, que están cambiando las reglas de las violencias basadas en género. Hay una luz de esperanza para todas estas mujeres y todas estas niñas que están siendo agredidas por su género a lo largo de todo el territorio nacional. Y aquí es donde entra este programa y en donde entra esto que tú estás haciendo. Tú estudiaste Derecho. Estudié Derecho. Y después de estudiar Derecho, montaste una fundación, tienes una fundación, ¿cierto? Inicio el camino de la Fundación Lideresas de Transformación Social, el cual es ese espacio de acompañamiento, de guía, de apoyo a mujeres pues, que han vivido los mismos episodios o parecidos a lo que yo viví, con esa empatía, con esa cercanía, el saber de escucharlas, de creerles en todo momento, porque la víctima nunca va a tener la culpa. Nosotros no tenemos la culpa de que hayan personas que tengan emocionalmente sean inestables o no tengan esa adaptación social, por decirlo así, sean unos inadaptados sociales y se cometen este tipo de delitos, este tipo de situaciones. ¿Hace cuánto abriste la fundación? Yo tengo ya 3 años de estar caminando. Inicié haciendo incidencia, escuchando con mis propias vecinas, con amistades. Tengo ese don, por decirlo así, de generar la confianza. Entonces llegaban, me comentaban, Cristina, me está pasando esto, me está pasando lo otro. Y vi como esa oportunidad, yo dije, no, esto va de la mano con mi carrera, va de la mano con mi propósito de vida, con lo que me ha sucedido. Siempre tendía como que a llegarme ese tipo de situaciones, mira, que a mi niña le sucedió esto en el colegio, que hubo un compañerito que la tocó, o por lo menos alguna vecina, no, que mi esposo está agrediéndome físicamente o me maltrata verbalmente, yo no sé qué hacer. Y ya en el desarrollo del derecho aprendes herramientas, sobre todo con esa pasión, porque yo de verdad, Indira, que me apasioné con la vivencia que tuve, me apasioné en conocer la normatividad a fondo y como te dije al principio, era como una venganza que buscaba.
yo tengo que cobrármelas, yo tengo que hacer algo, pero con todo ese proceso de formación entendí que no era una venganza, sino buscar la justicia. Una reparación. Buscar una reparación, una integralidad, una reparación integral. En este proceso que es sistémico, en el cual hay machismos, hay racismos, hay sexismo, en este proceso sistémico hay muchas formas de tratar de revertir lo que está mal y crear un espacio nuevo, un espacio seguro. Es allí donde entra este nuevo proceso que estás haciendo, ¿no? Este proceso de la mentoría, de crear una mentoría. ¿Por qué la mentoría está directamente relacionada con disminuir y buscar eliminar la violencia basada en género? La mentoría va de la mano, ¿por qué? Porque se busca esa independencia económica de la mujer. La gran mayoría de mujeres que viven episodios de violencia son dependientes emocionales y son dependientes económicos del agresor. Aquí entra esa estrategia de brindarles a esas mujeres esa herramienta, capacitarlas, formarlas, orientarlas de tal manera de que así no tengan una profesión, sepan cómo desarrollar sus habilidades, sepan cómo desarrollar sus talentos y poder emplearse en lo que ellas son buenas. Estas mentorías son unas mentorías de empleabilidad. De empleabilidad. Si tú pudieras resumirlas, la mentoría de empleabilidad busca específicamente hacer ¿qué con las mujeres? La mentoría de empleabilidad busca eso, desligar esa dependencia económica que hay y que ellas se vuelvan libres, que se vuelvan productivas, que tengan ese crecimiento emocional, ese crecimiento personal, ese empoderamiento, que digan no más a lo que estén viviendo, independientemente del tipo de caso que estén viviendo, pero que sea violencia. Y digan no más y puedan surgir, decir hasta aquí llegó este ciclo, soy una nueva mujer. Tú vives en Pibijay, ¿no? Ahorita mismo vivo en Pibijay, Magdalena. Y este proceso de mentoría de empleabilidad que estás haciendo, ¿lo estás haciendo en Pibijay o lo estás haciendo en todo el Cesar o cómo funciona? Bueno, la mentoría de empleabilidad se ha hecho en diferentes territorios, ya que se ha hecho acompañamiento a través de la virtualidad. Ah, ok. Y también presencial. Entonces sí, por lo menos yo como mentora, he mentoreado para el Cesar, he mentoreado en el Magdalena, aquí en Cundinamarca he mentoreado, hemos mentoreado en diferentes partes del país. Se ha llevado mentorías. Nosotros en este programa tratamos de que sea lo más pedagógico posible, ¿no? Y aprovechamos la vista de personas como tú para explicarle a las mujeres que nos ven cuál es la ruta, ¿no? ¿Cuál es la ruta que una mujer que está, por ejemplo, en casa, haciendo labor del hogar no remunerada, está absolutamente aprisionada de tener su tiempo completamente comprometido, a veces muy a propósito para evitar la autonomía y la independencia, y que además puede o no estar sufriendo de violencia de parte de su pareja o de parte de la familia con la que vive? ¿Cómo le explicas tú a esta mujer qué pasos hacer uno a uno? ¿Cuál es la guía de lo que tendría que hacer para llegar a lograr esa independencia a través de un programa como este programa de autonomía económica? Bueno, yo lo voy a explicar de la manera como lo favor. estoy haciendo. Cristina, quiero emplearme, quiero conseguir un empleo. Lo primero que se hace es indagarle a esa persona su perfil, a qué te dedicas, cuáles son tus habilidades, tienes conocimientos técnicos, si tienes habilidades técnicas, si tienes habilidades blandas. Se hace una pequeña estructura, un pequeño mapa de la vida de esa persona para poder desarrollar un perfil idóneo y poderla ayudar a conseguir ese empleo digno. Tapo. Expliquémosle, porque nosotros sabemos qué significa, pero expliquémosle a las mujeres que nos están viendo qué es, por ejemplo, una habilidad blanda.
Bueno, una habilidad blanda es las habilidades técnicas, hay habilidades técnicas y habilidades blandas. Las habilidades blandas nacen con nosotros. ¿Por qué de pronto te digo que nacen con nosotros? Porque puedes tener tú, ser muy buena para escuchar, para dialogar, eres analítica, tienes creatividad, eres creativa. Esas son habilidades blandas, como esas características que nacen con el ser humano, pero que algunas personas las desarrollan más que otras. Nacen con ese liderazgo. Esas son habilidades blandas. Y las habilidades técnicas son aquellas que se forman, se perfeccionan y que se adquieren por lo menos a través del estudio. A través del estudio. Entonces, de pronto una habilidad técnica que tú adquiriste fue porque hiciste algún curso corto en auxiliar de cocina. Y eso te suma porque adquiriste una habilidad. Es muy interesante. En tu perfil profesional. Es muy interesante esa diferencia y es muy interesante explicársela a las mujeres que nos ven y que nos oyen, porque uno no está enseñado a creer que esas habilidades son, con estas habilidades uno puede conseguir trabajo, ¿no? Uno no está enseñado a pensar que si uno tiene la capacidad de escuchar, que si uno tiene don de la palabra, que si uno tiene la capacidad de ser empático con otros, esto lo puede llevar a tener empleo. De hecho, lo que nos enseñan normalmente, y a veces incluso el mismo nombre te engaña, es que estas habilidades que te hacen un poco blando, y lo estoy diciendo en el sistema, con la connotación negativa que a veces le dan, son unas desventajas, ¿no? Se convierte en una desventaja porque en nuestros territorios, por ejemplo, si no tienes una cosa que es como práctica, si no sabes de matemáticas, si no sabes, no sé, historia, si no sabes administrar, no sirve. Entonces no puedes conseguir empleo. No, si no tienes nada de eso, entonces vete a buscar empleo como empleada doméstica y esa es como la única referencia que hay y lo sé por la historia familiar, que muchas mujeres consideran que si no estudiaron en una universidad, si no estudiaron algo técnico, entonces sus únicas alternativas son ser empleada doméstica, ser cocinera, estar en la casa o dedicarse a alguna actividad que no esté como muy bien vista por la sociedad, ¿no? Total. Y aquí estamos revirtiendo ese pensamiento en estas guías que ustedes hacen. Sí, porque lo que se busca es eso, o sea, primero como definir el perfil de la persona y potenciar. Hoy en día hay muchas empresas que están teniendo en cuenta estas habilidades, tienen en cuenta que sepan inteligencia emocional, una persona que sea emocionalmente inteligente, válgase la redundancia, o que tenga un don de liderazgo, tenga ese liderazgo, vale mucho porque tiene esa iniciativa de llegar y poder coger y desarrollar X proyectos sin necesidad de que el jefe esté haciendo una orden directa, sino que nazca esa persona. Eso es una habilidad blanda importante. Cristina, De que tengas esa facilidad de coger y decir, jefe, mire, yo creo que esta empresa podemos perfeccionar con este proyecto, con este programa. Eso vale mucho. cuando yo aprendí a hacer hojas de vida, las hojas de vida que yo aprendí a hacer no tenían cabida para las habilidades blandas. Las hojas de vida eran colegio en el que estudió, edad, que ya de por sí para algunas personas la edad ya se convierte, y ahora hablaremos de eso, se convierte en un problema, ¿no? La edad, el nombre completo, la cédula, la edad,
la dirección, teléfono, dónde estudió, dónde trabajó antes, punto final, ¿no? Y sobre eso se determinaba si te daban o no te daban el empleo. Ahora tengo entendido, porque yo hago tengo una profesión en la que no tengo que estar pasando mucho la hoja de vida en ese esquema. Tú tienes que poner tus habilidades blandas en tu hoja de vida. Pero yo entiendo que hay muchas mujeres en el territorio y en la periferia, hay muchas mujeres que no han tenido acceso a una educación un poco más formal, que todavía creen que la hoja de vida es lo que era cuando yo era más joven, ¿cierto? Que todavía creen que la hoja de vida es si estudié o no estudié, si trabajé antes o no trabajé. Y hay que cambiar, hay que cambiar eso. ¿Ustedes les enseñan, por ejemplo, a hacer una hoja de vida adaptada a la actualidad? Sí, dentro del programa lo que se busca es eso. En la orientación se les explica, pues viendo el perfil, cómo debe de formalizar una hoja de vida, qué datos debes de colocar en esa hoja de vida. Hay personas que tienen hasta 7 perfiles. ¿Cómo así? Que de pronto, o sea, profesionales, que de pronto son contadoras, o sea, tienen 3 profesiones, es contadora, es abogada y es chef. Debes de hacer tu hoja de vida para poder venderte como oferente y poder ser llamativo ante esas empresas que están buscando a la persona para emplearla, ¿cierto? Las que tienen la vacante. Ok, o sea, ustedes tienen que... Entonces, ¿qué se hace? Lo que se recomienda es definir, ahí era donde hablábamos, definir, conocer a la persona inicialmente, definir cuál es el perfil con el que más empatizas, que tengas experiencia en esa área, porque de pronto hay personas que tienen una profesión, hablo de la parte profesional, tienen una profesión como que es ingeniera ambiental, pero toda su vida, o sea, ella se graduó, tiene el título de ingeniera ambiental, pero no tiene nada de experiencia en la ingeniería ambiental. Okay. Se fue para otro país y en el otro país adquirió otro tipo de experiencia comercial, como vendedora, como auxiliar de caja. Entonces no tiene nada que ver el perfil de ingeniera ambiental con lo que estabas haciendo durante todos esos años de vida. También pasa mucho la mujer que estudia una profesión y después de ser madre abandona la profesión por un tiempo para dedicarse a la maternidad, ya sea de una forma voluntaria o porque se le ha exigido desde la familia y desde la pareja, y quiere hacer una reinserción en el mundo laboral, ¿cierto? ¿Qué le dices tú a estas mujeres que vienen de haber estado un tiempo determinado por fuera del sistema laboral y entran otra vez al sistema laboral después de haber atendido a familia y a los hijos? Bueno, yo lo veo desde este punto de vista. De pronto, las mujeres que están en esa etapa de la labor de cuidado y que tienen la administración de su casa, de su familia, porque eso es una carrera muy bonita, de verdad. Ahí tú aprendes muchas habilidades y desarrollas muchas habilidades blandas. Okay. Una mujer que está en la labor del cuidado tiene que tener inteligencia emocional para poder atender a 3 y 4 hijos al mismo tiempo. ¿Qué estás desarrollando ahí? Inteligencia emocional, ¿cierto? Entonces, tienes una habilidad formada y tienes experiencia en esa área. Duraste 4 años cuidando a tus hijos, pero son 4 años de experiencias que no son certificadas, pero son 4 años que en el momento de desarrollar profesionalmente ya tú vienes con esa base, con esa experiencia fundamental y formada ahí en la labor de cuidar de tus hijos. ¿Y uno puede llegar a donde un empleador y decirle eso? Claro. Decirle, mira, yo tengo 4 años certificados en inteligencia emocional. Inteligencia emocional. O sea, sí se puede. Sí se puede porque es que tú no estás diciendo mentiras. Tú lo viviste. Tú lo viviste.
y tienes cómo demostrarlo. Y en el momento que te pongan a hacer una labor en la cual tengas que desarrollarlo, lo vas a hacer divinamente porque ya tienes esa experiencia formada. Y a veces cuando estamos creando ese perfil, cuando estamos vendiéndonos, cuando estamos ofreciéndonos, ¿cierto? En la búsqueda de empleo, nos limitamos en comentar eso o en decir eso. Precisamente de eso quería hablar y es de que por alguna razón que yo desconozco, bueno, no la desconozco, es una cosa muy sistémica también, pero las mujeres tenemos la tendencia a minimizar nuestros logros y a minimizar las cosas de las que somos buenas, ¿no? O sea, generalmente, no quiero ponerlo tan sencillo como en términos de hombre-mujer, pero sí es un poco más frecuente que el hombre tenga como históricamente una tendencia mayor a venderse de una mejor forma, ¿no? Y si vendieron 2 meses peloticas para adivinar, ya son expertos en marketing. Pero una mujer que tiene 10 años trabajando en marketing en una empresa de repente dice, bueno, yo algo sé, ¿no? ¿Cómo se revierte eso? ¿Cómo ustedes desde las mentorías le dicen a la mujer, le enseñan a la mujer a cambiar esa forma de pensar? Porque es un tema de chip, más allá de las habilidades, es un tema de chip de cómo yo me vendo a, ante un empleador como la mejor propuesta que puede tener para el empleo que está buscando, para la vacante que está Para buscando la llenar. vacante que está aspirando. Sí, lo que estábamos comentando. Cuando ya tú conoces, cuando ya tú te conoces tu perfil, conoces tus habilidades, ya tú empiezas, entonces te empoderas y empiezas a hablar con propiedad sobre los diferentes tipos de experiencia o en ese caso la vacante que está aspirando, pues decir, bueno, yo sé esto, soy excelente administradora, como si que eres administradora, así. Administro el hogar, Administro mi hogar. por ejemplo. Las mujeres que estamos en el liderazgo del hogar, somos administradoras y multiplicadoras. Hay mujeres, y es el pan diario, hay mujeres que van a hacerle el almuerzo a sus hijos y 15.000 pesos les alcanza. Van a la tienda y comen 5 niños con 15.000 pesos. Wow. Y es el pan diario. Si eso no es ser buen administrador, entonces ¿qué es? Si eso no es ser buen administrador, entonces, ¿qué es? Entonces, esos son como esos momentos de hacerle ver ese valor, ese gran valor que hay detrás de una pequeña labor, como dices tú, que minimizaste en el momento. Pero cuando ya tú guías, le dices a esa mujer, mira, eres líder, eres asertiva, eres analítica. Las mujeres tendemos a ser muy, ¿cómo es la palabra? Cuando tendemos a ser muy Autocrítica. autocríticas y perfeccionistas con nosotras mismas cuando de pronto nos cambiamos, ¿no? Y queremos que todo nos combine, que todo, entonces somos como muy creativas. Entonces ese tipo de cosas tan mínimas te sirven a ti para venderte. Okay. Te sirven para venderte y ofertarte en el mundo laboral. Ya mucho más acompañado y con una gran fuerza cuando ya tú tienes unas habilidades técnicas, ya tienes unos conocimientos más avanzados, que tienes de pronto algún técnico, que tienes algún curso, que eres profesional. Eso te da una estructura y mayor fuerza para poder llegar al empleo que estás buscando. Pero el hecho de que tú no tengas habilidades técnicas no quiere decir que tú no estás abierta a emplearte y que te emplees dignamente. Todo esto que has aprendido en las mentorías, todo esto que tú le enseñas a las mujeres, ¿cómo ha impactado la vida personal de Cristina? Ha sido un proceso de sanación, de
de fortalecimiento como persona, como mujer, porque cada vez que de pronto tú hablas con otra mujer, estás viéndote en un espejo. Pues lo veo desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, sí, ser más empática, ser más humana, ser en todo momento como tener ese amor para brindar, para escuchar, para servir, porque si tú no estás dispuesta a servir, nosotros vinimos a este mundo fue a servir, y si tú no estás dispuesta a servir, pues estás en nada. O sea, yo lo veo desde ese punto de vista, estás en nada. Entonces, el acompañar, el orientar, el ayudar a una mujer a que se conozca, a que vea cuáles son esas capacidades, cuáles son esas fortalezas que tiene para desarrollar y buscar un empleo, pueda mirar las oportunidades que hay, porque hoy en día hay plataformas de empleabilidad, hay diferentes plataformas digitales que te pueden llegar a encajar en ese empleo digno. De pronto puedes meter 50.000 hojas de vida, pero la persistencia, la insistencia hasta que llegues a emplearte. Y hay ese tipo de herramientas, están las plataformas digitales, pero todo basa en conocerte como persona, en desarrollar ese plan de vida profesional. ¿Cómo te ves tú a futuro? Yo siempre les pregunto cuando se hace la mentoría, siempre inicio preguntándoles, pues aparte de conocerla, siempre hago como esa pregunta, ¿cómo te ves tú de aquí a 5 años? Porque tú puedes iniciar, Indira, en haber terminado escasamente hasta tercero de primaria, y he tenido casos así de personas, adulto mayor, que ya de pronto están en los 60 años y que toda su vida se dedicaron a trabajar en casa de familia, y me dicen, no, es que yo busco empleo en casa de familia o por lo menos en una empresa, pero quiero superarme. Entonces, a decirles, orientarles, decirles, no estás pasada de tiempo, tú puedes hacerlo, querer es poder. Entonces, ¿cómo te ves tú de aquí a 5 años? Por lo menos terminando esa primaria. Y eso es enriquecedor para esa persona. Hay un... Eh, Continúa, por favor. Disculpa que te... sí, o sea, eso es muy bonito cuando ya tú ves y empiezas a orientar a esa persona. Bueno, ¿cómo te ves de aquí a 5 años? Bueno, ¿cuál es la estrategia que vas a usar para verte en esos 5 años? Porque tú pudiste haber terminado escasamente, como te digo, los tercero de primaria. Pero hoy en día, con las oportunidades que está dando el Estado, tú puedes validar, puedes certificarte como bachiller, puedes hacer un técnico, y esa persona pudo haber dicho en ese momento, no, yo quiero ser caja registradora. Y tú en 5 años, tú puedes terminar tu primaria, puedes terminar tu bachillerato, puedes hacer tu técnico, desarrollarte y puedes contratarte como caja registradora. Y no es una limitante porque se les está dando prioridad a ese adulto mayor, y hay muchas empresas que tienen ese sentido social y que van a la empleabilidad del adulto mayor. Entonces no hay barreras, no hay barreras. Para la empleabilidad hoy en día no hay barreras. Es más que todo centrar a la persona, orientarla, prepararlas, cómo vas a presentarte en una entrevista de trabajo, cómo vas a formular tu hoja de vida, cuáles son los perfiles que debes de desarrollar por las experiencias que tienes vividas, por las experiencias que tienes certificadas, y armonizar todo para que esa mujer pueda llegar a conseguir su trabajo digno. ¿Cómo les enseñas a lidiar con el fracaso? Porque ya hay
una primera barrera que salvar, que es que es lo que hemos estado hablando, de no estaba trabajando dentro del sistema laboral tradicional por las razones que sea, por mi familia, porque no sentía que estaba o no estaba capacitada en habilidades técnicas, qué sé yo, no tenía un apoyo de ningún tipo para hacerlo. Y logras, a través de la guía de empleabilidad, logras que la persona haga su hoja de vida, crea que lo puede hacer, salga al mercado laboral, pero salimos al mercado laboral y como bien nos puede pasar que nos empleen, también nos puede pasar que nos digan no gracias, no gracias, no gracias, no gracias. Y ahí hay un nuevo escollo, un nuevo punto para superar, y es cómo lidio con el rechazo. O sea, ya es muy difícil hacer todo este paso, y muchas veces, como lo hemos hablado, lo están haciendo en contra de la familia, en contra de una pareja que a veces puede suceder que también sea un agresor y todo eso, y salimos del mercado laboral. No. ¿Qué le dices a estas mujeres que salen al mercado laboral y le dicen no una vez o dos? ¿Cómo les das un impulso para que no se den por vencidos y continúen? Cuando ya conozco de pronto el perfil y conozco el caso de la persona, motivación constante. Motivación constante. Tú puedes, tú eres poderosa, tú eres inteligente, tú eres sabia. Darle esa motivación. ¿Por qué? Porque, como dices tú, si vamos a encontrar esas barreras de que hemos entregado las miles de hojas de vida y que muchas puertas que hemos tocado nos van a decir que no. Entonces ahí está la labor de nosotras como mentoras, de incentivarlas, de recordarles ese poder que ellas tienen, de recordarles esos talentos, de recordarles esas características que la hacen especial, que la hacen excepcional, y seguir tocando, no dejar de tocar. El hecho de que de pronto te cierren 3 puertas no quiere decir de que la quinta y la sexta vaya a ser también... No se vayan a abrir. No se vayan a abrir. Entonces ahí está como ese acompañamiento de que creas, de crear y de que creas. En lo que creas. En lo que creas. Muy que bien. creas en ti, que creas en tus capacidades, que creas, si tú desarrollaste una profesión, tú tienes unos conocimientos básicos, tienes unos conocimientos que estudiaste para eso y por algo hiciste match con esa profesión que escogiste. Entonces, cree en lo que tú eres, cree en tu perfil, cree en ti. Estábamos hablando al comienzo de esta conversación de que en el caso de muchas mujeres no se trata de las habilidades técnicas, porque no hay una habilidad técnica evidente que puedan presentar, sino de las habilidades blandas. Cuando estamos hablando de estas mujeres que tienen unas habilidades blandas con las que salen a buscar empleo y suceden estos casos de fracaso, ¿cómo las sostenemos todavía con la conciencia de que están buscando empleo a través de habilidades blandas para que no se den por vencidas? De sostenerlas es más que todo incentivarlas a que tengan ese paso y que desarrollen una línea profesional. O sea, hay que incentivarlas a de todas formas buscar las habilidades técnicas. A que se eduquen, Okay. a que se formen y pues para poder avanzar, porque tú con unas habilidades blandas puedes conseguir empleo. De pronto el empleo que puedes conseguir es digno, pero son empleos como auxiliar, de pronto en algún restaurante como auxiliar de cocina, como auxiliar de aseo, como camarera. Ese tipo de empleos tú los puedes conseguir con unas habilidades blandas bien desarrolladas y bien presentadas. Eso quiere decir que la idea es utilizar las habilidades blandas para entrar al mercado laboral, pero después seguir educándote, seguir formándote, ya agregando habilidades técnicas
para poder seguir creciendo y seguir consiguiendo cada vez un mejor empleo, Claro, ¿cierto? así es, potencializarte y poder avanzar. No te quedes ahí como la mesera, no te quedes de pronto como la auxiliar de cocina, sino que avances más, adquieres tus conocimientos y desarrolles esos conocimientos adicionales. Y eso nos pasa a todos porque es más, una persona que hoy en día salga de la universidad, se gradúe, el hecho de que tú tengas un título profesional, eso no te va a garantizar un empleo. Pero sí, cuando tú conoces tu perfil, cuando tú conoces lo que a ti te gusta, tus talentos, tus dones, tu pasión, empiezas a potencializar ese perfil. Así tú no tengas la experiencia certificada, pero tienes un conocimiento y tú te vendes con todas esas habilidades técnicas y con todas esas habilidades blandas, tú impactas en una entrevista laboral. Cristina, ¿para ti qué es ser una mujer libre y autónoma? Bueno, para mí ser una mujer libre y autónoma es tener la voz de decisión y que esa decisión sea respetada. Eso es ser una mujer libre. Y autónoma que pueda producir para autosostenerme y poder sostener a aquellas personas que están a mi cargo. Si pudieras dejarle un último mensaje a estas mujeres que hoy en día necesitan empezar el camino de una empleabilidad para un empleo digno, ¿qué mensaje les dejarías? Que se conozcan, que hagan un autoanálisis, que empecemos por un autoanálisis. ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus debilidades? Muchas veces lo que nosotros pensamos que es debilidad es fortaleza y muchas veces las fortalezas son debilidades. Entonces, conocernos. Después de conocernos, visionarnos, crear metas y ya de ahí sí mirar dónde vas a ofertarte, dónde vas a venderte como persona o como profesional. O sea, en resumen es hacer un ejercicio de autoconocimiento, y después hacer un ejercicio de reconocimiento del entorno. Muy bien. Bueno, ya estamos llegando al final de esta entrevista. ¿Tienes algún otro mensaje que quisieras dejar aquí antes de terminar? Bueno, yo tengo una frase muy bonita y es esta. Tú eres más de lo que te han permitido ser. Eres más de lo que te han dicho que eres y eres más de lo que te imaginas. Esa es una frase súper poderosa que se las dejo y que se apoderen de ella. Wow. Bueno, con estas tres frases tan poderosas, con ese mensaje tan poderoso, terminamos la historia de hoy con Cristina Ariza. Ya saben, si están en ese proceso de decidir si son capaces de salir a buscar un empleo para empezar su proceso de autonomía, para recuperar su autonomía en el caso de quienes la han perdido, para alejarse de la violencia en algunos casos, para alcanzar la libertad profunda en otros. Este es el capítulo que no se pueden perder. Esto fue Historias con Rostro de Mujer.